Shalom, Javerín, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase número 92 en Introducción al Judaísmo en Coltub Sefarad. Hoy continuando nuestro tema de la ética del judío en la calle. El judío en la calle. En la clase pasada de hace 2 semanas entramos en detalle de cuál debe ser, cuáles son las posibles formas de conectar la ética con el judaísmo, con la Torah. Encontramos diferentes formas de ver esta. Y hoy quiero introducir una serie de conceptos. Hoy va a ser más como un diccionario de temas centrales en este tema de la ética, en el tema de nuestras responsabilidades políticas, comunitarias, con personas judías, con personas no judías. Entonces vamos a hacer una pequeña lista de términos importantes y vamos a discutirlos. No creo que esta clase sea larga porque pues ya llevamos con la otra clase un poquito tengo seca la garganta. Ok, bueno. El primer tema que vamos a tratar hoy es un principio talmúdico que se llama Diná de Malhuta Diná. Diná de Malhuta Diná. Diná de Malhuta Diná significa literalmente la ley del país es la ley. La ley del país es la ley. Y esta ha sido una de las funciones del judaísmo rabínico hasta el sionismo, o sea, prácticamente desde la destrucción del templo por los romanos, donde nosotros como comunidad minoritaria hemos tenido que vivir en sociedades donde las reglas de negocios, las reglas de matrimonios, etcétera. O sea, hemos sido también forzados a vivir en sistemas legales no judíos. Prácticamente incluso desde la destrucción del primer templo. Porque si recuerdan nuestras clases de historia de hace ya prácticamente un año, cuando nosotros reconstruimos el templo y volvemos a la tierra de Israel, éramos una satrapía persa. Eso quiere decir que a pesar de que los persas eran un imperio bastante benévolo, que daba tremendo nivel de autonomía a sus satrapías, todavía estábamos sujetos a las reglas y las leyes persas. Luego, cuando los griegos sacaron a los persas, entonces comenzamos a vivir bajo un gobierno griego. Los hasmoneos, los macabeos, estos 50 años, 70 años de independencia que tuvimos bajo los macabeos, o sea, no vieron mayores cambios en los sistemas legales. Básicamente las leyes griegas que se habían aplicado y que funcionaban, pues se siguieron aplicando, y todo esto cambió radicalmente cuando hace 2000 años nos volvimos ya una provincia romana y comenzamos a practicar el derecho romano. Entonces, basados en este problema o en esta característica de la diáspora en la que los judíos tenemos que vivir en sistemas cuyas reglas legales no son nuestras, entonces, ¿cuál debe ser nuestra relación hacia ellas? ¿Ok? Yo, en tanto judío, tengo las leyes de la Torá, tengo las leyes del Talmud, pero también tengo que vivir con las leyes de los Estados Unidos, con las leyes del estado de Oklahoma. Ustedes, pues, en México, en Colombia, tienen todos también estas limitaciones. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Ok? Y desde el Talmud tenemos este principio de Diná de Malhuta Diná, que es decir, es una mitzvah obedecer las leyes del país. ¿Ok? Y, o sea, en el contexto original del Talmud, Diná de Malhuta Diná se refiere más que todo a las leyes económicas. ¿Ok? Si
uno compra y vende tierras de una manera específica en Babilonia, o en Persia, o en Grecia, o en Roma, o en Arabia, entonces pues eso vale, eso es válido. Entonces, si en Afganistán yo podía comprar tierra pagando con tapetes, ¿cierto? Y luego entonces hacíamos un documento, y el documento era escrito en pashto y se firmaba con, no sé, sangre o alguna vaina. Pues si esa es la manera en que uno intercambia propiedad, pues eso es válido también. Si Rubén le vendió su tierra a Shimon usando el método afgano, yo luego no puedo, como Shimon, venir a quejar, como Rubén, venir y quejarme a la corte judía diciendo, es que lo vendimos, pero lo vendimos utilizando las costumbres económicas del lugar. No, hermano, Dinah de Malhuta, Dinah. La ley del país es la ley del país. Entonces, ese es el contexto original en el que esto aparece en el que esto aparece dentro del Talmud. Y a través de la historia, del pueblo de Israel, esto de Dina de Malhuta Dinah ha sido muy, muy bueno, muy, muy, muy interesante. O sea, ha sido muy aplicable, porque las comunidades judías, la expectativa de las comunidades no judías que regían sobre las comunidades judías era que los judíos internamente tuvieran sus propias leyes. Recordemos, hasta la emancipación, hasta el siglo XVIII, hasta Napoleón Bonaparte, los judíos no teníamos personería jurídica individual, sino que éramos vistos como comunidades. Entonces, comunitariamente se aplica, o sea, se esperaba que los judíos tuvieran sus propias reglas para interactuar entre ellos. Y hacia el resto del mundo, pues tenemos este principio de Dinah de Malhuta Dinah, de los judíos pagaban sus impuestos a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el desafío verdaderamente interesante es cuando, a partir de la emancipación, a partir de la modernidad, los judíos comenzamos a vivir de una manera individual, no comunitaria, sino individual, como ciudadanos norteamericanos, mexicanos, colombianos, franceses, alemanes, ingleses. Y entonces tenemos ya este principio de Dina de Malhuta Dina. Y tenemos dos evoluciones. Y aquí creo que los abogados que están aquí en esta clase van a encontrar esto fascinante. Por un lado, tenemos una expansión de esta noción de Dinah de Malhuta Dinah, que recordemos que en el Talmud es una cuestión de ley comercial. La ley comercial del país es la ley comercial. Aquellos judíos que son pro integración, están diciendo, es nuestro deber ser buenos ciudadanos alemanes, gringos, etc. Este concepto de Dinah de Malhuta Dinah comienza a expandirse y a decir, cumplir la ley del país es en sí una mitzvah. Ser un buen ciudadano tiene un valor religioso. Ok, esto no es, o sea, cuando los rabinos del Talmud dicen Dinah de Malhuta Dinah, a esto no se refieren a esto. Pero es un concepto que comienza a tomar fuerza, especialmente los judíos que viven en países democráticos. Dinah de Malhuta Dinah. Ser un buen ciudadano, obedecer la ley del país es lo que la Torah espera de mí. ¿Ok? Y en efecto, hoy en día, si ustedes van a comunidades tremendamente integradas, como por ejemplo, las comunidades liberales en los Estados Unidos, ustedes vayan y pregúntenle prácticamente a cualquier persona y decirle, oiga, cumplir la ley del país es una mitzvah. Entonces le va a decir, sí, ser un buen ciudadano gringo es una mitzvah, es lo que el judaísmo espera de mí. Y esto yo lo veo como como algo positivo, por un lado, pero también como algo que es fruto y consecuencia de un sentimiento de gratitud.
hacia los países donde a los judíos se nos ha permitido vivir desde, o sea, en estos últimos, especialmente en los últimos 50 años, con relativa tranquilidad. Y se nos ha dado oportunidad de prosperar. Entonces hay este espíritu cívico de que Diná de Malhuta Diná, lo que significa es ser un buen ciudadano, es lo que la Torah espera de mí. Lo cual me parece una actitud muy loable. Y ahí es donde entra la pregunta de Ari. ¿Qué pasa cuando las leyes del país contradicen las leyes de la Torah? ¿Ok? Y aquí es donde tenemos, de cierto modo, el contrapeso, la limitación de Diná de Malhuta Diná. Y es que en efecto no hay una obligación desde el punto de vista de la Torah de cumplir leyes que yo considero que sean injustas. ¿Ok? O incluso que sean no solo injustas, sino nocivas. Entonces, el caso que podemos decir es, bueno, en la Alemania nazi, todas las atrocidades nazis que se hicieron eran legales. Las leyes de Nuremberg fueron las que establecieron la discriminación sistemática y legal de judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas, los comandos de la SS que estaban reuniendo judíos y gitanos y homosexuales y personas con retardo mental y testigos de Jehová y matándolos y procesándolos, estaban cumpliendo la ley. ¿Ok? Entonces, ese contrapeso y ese ejemplo particularmente doloroso para los judíos ha generado también una crisis de Diná de Malhuta Diná. Por un lado, los judíos que vivimos en el mundo occidental sabemos, o sea, en efecto debemos estar profundamente agradecidos y mostrar un valor judío que es Hakarat Hatov, ser bien agradecidos. Reconocer cuando una sociedad, cuando un individuo nos ha hecho bien. La inmensa mayoría de los judíos podemos que nos quejemos de que nuestras sociedades son tremendamente ignorantes sobre judaísmo y que son súper cristianas y pues que no toman en cuenta nuestra sensibilidad, pero Javerim, en ningún país de América Latina sistemáticamente se está persiguiendo y matando judíos. Eso es algo muy bueno. Y una expresión de nuestra gratitud debe ser Diná de Malhuta Diná. Paguemos nuestros impuestos a tiempo. No hagamos trampa. No tratemos de no sobornar, o sea, no sobornemos a la policía. Y yo sé que esto en México y en Colombia o en Venezuela ahorita, Dios santo, parece, o sea, siendo que es algo tan común, pero creo que lo que la Torah nos dice explícito, o sea, sobornar está prohibido de acuerdo a la Torah. No solo está prohibido de acuerdo a la Torah, sino que es ilegal de acuerdo a las leyes del país. Pero, y en esto creo que la pregunta de Arié debe ser también, debe darnos pausa y debemos tenerla como en la otra mano, es también seamos muy conscientes de que ningún país es perfecto y de que ningún sistema legal, ni siquiera el sistema legal judío, ni ciertamente el israelí, pero no, estamos hablando ni siquiera de la halajá. Ya hemos visto, especialmente cuando estuvimos hablando del tema de divorcios o el tema de mamzerut, que hay temas pesadamente morales en la halajá que debemos tratar de resolver. Pero si el sistema moral del judaísmo, que tiene 4.000 años de historia y tiene sanción divina, tiene sus problemas, imagínense pues la legislación colombiana, mexicana, peruana, española, cómo no va a tener más problemas. Y que a veces los países pueden pasar leyes que francamente van en contra de nuestros valores judíos. ¿Ok?
Eh, y aquí hay dos, y aquí hay dos, y aquí hay dos posibilidades y no quiero que se me malinterprete. ¿Ok? Porque lo primero que sé que la gente, pero el matrimonio gay, eso va en contra de la Torah. Una cosa es que mi país permita algo que la Torah prohíbe. ¿Ok? En cuyo caso, mi función como judío es doble. Por un lado, es decir, es analizar bien la ley y ver si en efecto va en contra de mis valores. Pero segundo, y esa es la naturaleza de las comunidades, de las sociedades democráticas, si es algo que está permitido, pero que no está siendo forzado sobre mí, yo puedo quejarme, decir que no me gusta, pero esa es la naturaleza de las sociedades liberales. El marrano, comer cerdo, está prohibido por la Torah. Eso no significa que yo tenga que hacer campaña política para que prohibamos el cerdo para todo el mundo. ¿Ok? Primer punto. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos hablando de permitir algo que la Torah prohíbe o que va en contra de los valores de la Torah? Entendemos que ahí hay una diversidad, o sea, que los valores, o sea, cuando la gente habla de los valores de la Torah tiene muchos valores y depende de quién los interprete y de qué comunidad los esté defendiendo. A ninguna comunidad judía dice, nosotros vamos en contra de los valores de la Torah. Todo el mundo dice, yo defiendo los valores de la Torah, pero pues defendemos diferentes valores porque la Torah es bien grande. Cuando un gobierno está forzando a la población o a mí a ir en contra de mis valores, ahí sí ya hay un problema. Ahí sí ya hay un problema. ¿Ok? Si un país dice, vamos a expulsar a todas las personas de X raza, que son ciudadanos o que están aquí legalmente, o vamos a esterilizar a todas las personas con retardo mental, entonces ahí sí es mi obligación hacer Dina de Malhuta Dina. Y Javerim, aquí la gran dificultad es que aquí no hay alajot. Esa es una de las cuestiones tremendamente confusas de ser un judío en el mundo moderno. No hay alajot. Por eso es que quiero ver estas clases de judaísmo y democracia. Con eso quiero terminar. Quiero terminar estas clases con esas preguntas importantes de judaísmo y democracia. Porque aquí no hay nada escrito. Y también hay una cuestión de política. Entonces hay quienes son pro Maduro, anti Maduro, uribistas, anti-uribistas, que les gusta el PRI, que no les gusta el PRI, que les gusta Trump, que no les gusta Trump. Y eso va a definir, de cierto modo, cuál es nuestra actitud ante la ley, ante el país, ante el colectivo. Entonces algo politizado, donde no hay alajot. Entonces, por un lado, los rabinos pro-Trump están diciendo Trump es un sadí que apoya a Israel, hay que apoyar a Trump. Dina de Malhuta Dina. Por otro lado, los rabinos de izquierda están diciendo lo que está haciendo Trump va en contra de la Torah y aquí es una obligación ir en contra de Dina de Malhuta Dina. Hay que resistir. Parte. Y ustedes van a encontrar rabinos y judíos y comunidades judías en ambas partes del espectro. ¿Ok? Y eso es lo confuso. Yo aquí no tengo más voz que ustedes, porque o sea, es un cálculo político y es una discusión de valores. Yo puedo decir, mire, yo pienso que lo que está sucediendo en este país en este momento va en contra de estos valores de la Torah.
Y por eso es que opto por resistir a Trump, o apoyar a Trump, o apoyar a Maduro, o resistir a Maduro. Yo puedo hacer ese argumento, pero no lo puedo hacer como rabino, lo tengo que hacer como ciudadano. Y tengo que persuadirlos. No hay nada más peligroso que mezclar política y religión. Nunca, nunca me escuchen a mí. Si yo les digo por quién tienen que votar, ignórenme y consideren seriamente no tenerme como rabino. Yo les puedo decir por quién voto yo y por qué me parece correcto y la opción judía votar por X o Y. Pero no lo voy a decir desde el púlpito y lo voy a decir siempre a motu propio. Entonces, esta es una de las cosas confusas de ser judío hoy en día, pero es también una de las cosas importantes porque es una oportunidad de llevar nuestros valores a una esfera donde antes no habían llegado. Y es antes los valores judíos llegaban hasta las murallas del gueto. Pero hoy en día, los judíos que vivimos en sociedades, tenemos la oportunidad de participar en tanto ciudadanos, pero también en tanto judíos. Y decir, yo estoy apoyando a esto, esta ley o este candidato o esta noción, o estoy en contra de este candidato, esta ley, esta noción, porque mi tradición religiosa judía, mi sabiduría espiritual que me guía, me, 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 me lo exige o me lo inspira. Y en esto tenemos que estar también abiertos, que hay gente que puede que esto lo inspire de una manera muy diferente. Hay rabinos, y esto a mí me parece inconcebible, pero los hay, que después de lo que pasó el Shabbat pasado en Charlottesville, estamos hablando de nazis, banderas nazis, saludos nazis, gente marchando en la calle diciendo, Jews will not replace us, los judíos no nos reemplazarán. Y hay un par de rabinos que han escrito apoyando el derecho de esta gente a manifestarse, apoyando que son menos peligrosos estos que los fundamentalistas islámicos. Y tienen sus argumentos. Entonces, esto es lo confuso, pero también lo increíblemente privilegiado que tenemos de vivir hoy en día en estas sociedades democráticas, es que podemos hablar de estas cosas. Y yo como rabino no puedo imponerles mi opinión y ustedes son agentes libres. Es una gran oportunidad ética y es una gran oportunidad de participar. Entonces, entendiendo esta confusión de Dina de Malhut Dina, pasamos a nuestro segundo concepto, que es un concepto que en mi opinión debe limitar Dina de Malhut Dina. Hemos hablado que Dina de Malhut Dina puede ser una cuestión de gratitud, una cuestión, pero también que debemos ser vigilantes de no obedecer leyes injustas o incorrectas o que van en contra de nuestros valores. Y esto puede generar divisiones dentro de la comunidad judía. A lo que viene nuestro segundo concepto ético, que se llama Ahavat Israel. Ahavat Israel traduce literalmente el amor a Israel. Y aquí Israel no se refiere al país. Ahavat Israel es el otro judío. Amar a mi hermano, mi hermana judíos. Y este es un principio, es una mitzvah tremenda, es una mitzvah, no solo es un principio, es una mitzvah. Son las 613 mitzvot. Ve'ahavta lereja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto originalmente, en su contexto original, reja aquí significa otra persona que es mi correligionario. Ya vamos a hablar de dónde proviene el amor universal, el amor a los otros seres humanos, que también tiene un espacio en la Torah, pero comencemos por casa. Es una mitzvah tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque significa amar a alguien
El pueblo judío ciertamente es un pueblo complejo y dividido, y especialmente para nosotros que estamos entrando de la periferia hacia adentro, no necesariamente tenemos muchas, en muchos casos, muy buenas experiencias que nos vayan a motivar a amar al pueblo de Israel. Eh, Podemos amar la Torá de Israel, al Dios de Israel, pero amar, o sea, tenemos una mitzvah de amar al pueblo de Israel, es decir, de tratar de preservar la unidad y el bienestar del pueblo judío. No solo del pueblo, sino de los individuos judíos. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar como un limitante de Dinah de Malhuta Dinah. Y es, boté mi agua. Y a pesar de que estas divisiones políticas dentro de la comunidad pueden separarnos, pueden crear divisiones muy fuertes en nuestra comunidad, tenemos un principio final de unidad y de responsabilidad mutua. ¿Ok? Y no solo es un principio de responsabilidad mutua local, de que yo tengo pues responsabilidad por la gente de mi sinagoga, por la gente, por los judíos que yo conozco, sino que es una cosa universal. Y esto de cierto modo comienza ya a introducir los temas que vamos a hablar sobre sionismo y sobre Israel. ¿Ok? Yo puedo ser crítico de Israel. Puede que no me parezca, no me caigan los políticos y de repente las acciones del Estado real no me parezcan. ¿Ok? Pero un judío que le desee mal al Estado de Israel, y ciertamente hay gente así, no muchos, afortunadamente, está ignorando que lo que puede estar ayudando y facultando es al exterminio de otros 6 millones de judíos. Y eso a mí me parece moral y judaicamente insostenible. ¿Ok? Entonces, tenemos esta obligación que determina muchas de nuestras acciones morales, de que tenemos que amar no solo al pueblo de Israel en general, sino a los judíos en particular. Es una mitzvah muy difícil. Y en esto, uno de los grandes maestros de esta mitzvah es el Rebbe de Lubavitch, de bendita memoria. Rebbe Lubavitch falleció en los años 80. Gran parte del éxito de Chabad, yo puedo estar en tremendo desacuerdo con la teología de Chabad. Ciertamente para Chabad, la inmensa mayoría de nosotros, yo ciertamente no soy judío, como converso liberal. Pero es innegable que el ethos del Rebbe Lubavitch estaba centrado en este concepto de Ahavat Israel. Y los shluchim, los enviados del Rebbe, van hasta el fin del mundo, literalmente. Tailandia y Nepal, los Himalayas, los lagos por allá en Nicaragua, buscando otros judíos, buscando servir y dar su apoyo, una conexión judaica a otras personas judías. ¿Ok? Y ese es un valor tan importante y en mi opinión es lo que ha hecho de Chabad algo tan central. Porque la gente, imagínense, un judío acá aquí hay judíos en Oklahoma. La mayoría de nosotros estamos aquí en la ciudad. Y como nosotros, y no es por falta de Ahavat Israel, sino es el modelo comunitario diferente. Estamos aquí, la gente que quiere estar aquí, pues está aquí, somos progresos, quiere ir a la sinagoga reformista, va a la sinagoga reformista, quiere ir a Chabad. Estos tipos, los shluchim, se van por allá, cogen coche 7 horas porque oyeron que hay un judío en este pueblito de Oklahoma. Y van y le ponen tefilín
y en muchos casos fastidian este viejito. No se quiere poner tefilín, no quiere volver ni saber de rabinos, pero es un ejemplo. Es un ejemplo muy fuerte y muy poderoso de esta mitzvah de Jabat Israel. ¿Ok? Por supuesto, Lubavitch también tiene sus limitaciones. En el esquema de Lubavitch muchos de nosotros no cabemos, pero eso no significa que no podamos aprender de ellos. Y aquí es la tarea importante que le dejo a mis javerín de las comunidades emergentes. Yo sé que ser converso en América Latina es difícil. Yo sé que hay discriminación. Yo sé que hay racismo. Las malas noticias es que ustedes igual tienen que amar y querer a esta gente, incluso cuando no los quieren de vuelta. Porque el quid de la mitzvah no es solo hacerla cuando es conveniente y cuando es placentero. Muchas veces el quid de la mitzvah es hacerlo a pesar de que no me nace. Entonces, parte importante del modelo moral que presenta la Torah y de nuestra forma de existir en el mundo, más allá de Dina de Malhuta Dina, de los países en los que vivimos, es que nosotros también formamos parte de un ecosistema judaico. Somos animales, biológica y socialmente. Y vivimos en muchos ecosistemas. Los que son mexicanos viven en un ecosistema mexicano. Y los que viven en Colombia son parte de un ecosistema colombiano. Tienen sus relaciones judías, ¿cierto? La sinagoga a la que van, la sinagoga a la que no van, la sinagoga a la que no los dejan entrar. Y luego tienen un sistema, un macroecosistema, esta conexión que tienen. Hay gente aquí en México que es amiga que gente de Colombia, que se preocupa por gente en la República Dominicana. Cuando hay una bomba en Israel, ustedes se sienten, establecen relaciones con judíos. Entonces se van creando texturas y campos sociales mucho más amplios. Y en el caso de su ecosistema judío, este tiene que ser liderado y centrado y guiado por este principio de Jabat Israel, que es una mitzvah muy difícil. Preguntas. No, ok. Y la pregunta natural que surge es, bueno, debemos amar a los judíos. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Qué hacemos con los demás? Entonces, aquí hay un viejísimo prejuicio, una viejísima acusación, y es que los judíos somos misántropos. Esta es una acusación que hacía Tito Livio, que hacían los historiadores romanos, e incluso algunos textos griegos. Y es que los judíos solo se interesan por ellos mismos. Hay judíos así, como hay gente así en todas las religiones. Hay gente aquí en las calles de Oklahoma que yo soy judío y no quieren tener ninguna relación conmigo. Hay gente budista, hay gente musulmana. Hay gente que no está interesada en tener relaciones de ningún tipo con gente fuera de su raza, de su fe, de su cultura, de su idioma. La mala noticia para aquellas personas es que la Torah justamente nos pide lo contrario. Entonces, aquellos judíos que creen que solo tener relaciones con judíos es válido y vale la pena, están profundamente equivocados, en mi opinión. En un principio, que se expresa de muchas maneras, pero su formulación más poderosa es en el lenguaje rabínico de Mipnei Darkei Shalom. Por causa de los caminos de la paz. ¿Ok?
Y este es un principio talmúdico que puede ser leído de dos maneras. La legislación, y dije esto tremendamente problemático al comienzo de este video, y lo voy a repetir. Entonces, si no me odiaban por hereje al principio de este video, ódieme ahora. Ningún sistema legal es perfecto. Mientras sea un sistema perfectible, tenemos de qué hablar. Esto no excusa ni siquiera el judaísmo. Hay leyes en el Talmud que incluso los mismos rabinos del Talmud sabían que eran profundamente injustas. Entonces hay toda una serie, no son muchas, pero hay una serie de sugiot en el Talmud que siguen de la misma manera. Por lo general tienen que ver con relaciones con gentiles. Entonces, por ejemplo, que no estamos obligados a devolver la propiedad perdida de un gentil. O que ciertos tipos de leyes comerciales solo se aplican en relaciones comerciales con judíos. Eso aparece en el Talmud, es la legislación talmúdica. Y dentro del mismo Talmud aparece una figura, por lo general una figura importante, la mayoría de las veces Rabban Gamliel, diciendo, vamos a cambiar la ley. ¿Por qué? Mipnei darkei shalom. Para acrecentar los caminos de la paz. Es decir, a pesar de que la legislación de la Torá me dice que yo no tengo que devolver la propiedad perdida a un no judío, vamos a cambiar la legislación usando ese poder rabínico que tenemos de cambiar algunas legislaciones de la Torá. Es decir, tenemos la obligación de devolver la propiedad perdida a un no judío. Tenemos la obligación de enterrar y de ofrecer consolación por los muertos de las naciones. Tenemos la obligación de visitar a los enfermos de las naciones. Tenemos la obligación de ser personas morales, mipnei darhei shalom, por los caminos de la paz. Y hay dos maneras de ver esto. Una manera muy negativa y una manera, en mi opinión, tremendamente positiva. La manera muy negativa, que es como es enseñado esto en muchas yeshivot tradicionales, me parece, y desafortunadamente al enseñar estas sugiot de esa manera, creo que están perpetuando modelos muy insalubres de relaciones con los no judíos. Y en efecto están llevando a la violación de muchas de estas leyes, es que Mibnei Darhei Shalom lo que significa es, bueno, la Torá dice lo que dice, pero pues no queremos armar problema con ellos. Y como ellos tienen pistolas y tienen ejércitos y son más, en general, más poderosos que ellos, entonces pues tratemos de darles algo. O sea, Mibnei Darkei Shalom en ese contexto se transforma, darles contentillo, como decimos en Colombia. Démosle contentillo a la nación. Entonces, los tratamos bien para que no nos odien. Pero verdaderamente, pues, el ideal es que se cumpla la legislación de la Torá. Esa es la visión negativa. Eso se lo escuché yo al rabino David Hartman, de bendita memoria, uno de los rabinos ortodoxos más importantes de finales del siglo XX en Israel. Y él dice que esto de Mibnei Darhei Shalom no es un contentillo, sino que es justamente la elevación de la Torá. Es cuando los rabinos mismos se dan cuenta de que el sistema legal judío, de que el sistema legal de la halajá tiene verrugas y tiene limitaciones y tiene cuestiones donde estoy llevando yo a violaciones morales, especialmente con personas que no son parte de mi colectivo, y con el poder que me ha sido dado por la misma tradición, para Parashat Shoftim, que leemos este próximo Shabbat, yo arreglo la tradición y la elevo. Y la elevo.
para el rabino Hartman, Mipnei Darhei Shalom o Mipnei Eva, por causa del odio, no es una forma rabínica de tratar de darle contentillo a los goyim, porque si no nos van a empalar y a fusilar, sino todo lo contrario, es decir, tenemos que corregir la Torá para que ésta sea verdaderamente, se aproxime verdaderamente a lo que nosotros decimos que es la palabra del Dios vivo. Y esto aparece explícitamente en varias subiot de esto de Mipnei Darhei Shalom, que es el argumento de Hilul Hashem. Estas leyes donde se beneficia al judío y de cierto modo se da cierta licencia de dañar al no judío, son por el Talmud mismo llamadas desecración del nombre de Dios. Las leyes en sí mismas. Hay leyes de la Torá que desecran el nombre de Dios. ¿Cuál es nuestra obligación como sirvientes, como testigos del Dios vivo? Tratar de modificar y corregir estas leyes que desecran el nombre de Dios. Cuando tenemos abiertamente, dado el sistema rabínico, el sistema de la Torá oral, no solo el derecho, sino el deber de hacerlo. ¿Ok? Entonces, hoy en día, en mi opinión, Mipnei Darkei Shalom, al menos en el mundo de los judíos que vivimos en una conversación con el mundo más grande, esto excluye en muchos casos comunidades muy insulares en la ultraortodoxia. Israel tiene serios problemas porque no hay muchos no judíos y hay una relación adversarial con los no judíos que hay ahí. Entonces, ahí hay serios desafíos, pero al menos para nosotros judíos que vivimos en la diáspora, Mipnei Darhei Shalom se unifica con esto de Dina de Malhuta Dina y cerramos el círculo. Y es yo amo a mi vecino mexicano, no solo porque compartimos un valor cívico de que todos somos mexicanos. Bueno, los mexicanos son mexicanos. Yo soy colombiano. Los colombianos somos colombianos. Pero también tenemos un principio de Mipnei Darhei Shalom con el cual la Torá me está a mí invitando a comportarme con el estándar ético más alto con mi vecino no judío, porque es una obligación religiosa. Entonces tenemos esa Dina de Malhuta Dina y Mipnei Darhei Shalom se encuentran. Sí, yo tengo mis responsabilidades y tengo mis obligaciones emocionales con mi hermano y mi hermana judía, pero también tengo una obligación civil y tengo una obligación toraítica de buscar las vías de la paz y las vías del consenso y el encuentro y la honestidad y la rectitud con mi vecino no judío. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se encuentran. Y con esto introduzco el último término del cual vamos a hablar hoy, que es un principio que se ha vuelto un código entre el judaísmo liberal y se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam. Tikkun Olam aparece en la Mishnah en Masejet Gitin, cuarto capítulo. Y en su contexto original, Tikkun Olam significa hacer ciertas modificaciones al sistema legal para crear más armonía en el mundo. Ok, por eso es que esto aparece originalmente en Masejet Gitin, que habla de divorcios.
Incluso, si quieren aprender Masejet Gitin y quieren ver Tikkun Olam en su contexto original, en las clases de Mishnah pueden oír los audios. Ya no están disponibles los videos, pero los audios de Mishnah Gitin los encuentran en Kol Tuv Sefarad, en la sección de Mishnah. Bajan abajo, 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 abajo. Dice tratados anteriores y ahí pueden ver todo Masejet Gitin, que es un Masejet fascinante de la Mishnah. Fascinante. Entonces, en su contexto original, Tikkun Olam significa expeditar las cosas, ¿cierto? Como en los divorcios hay tanta tensión entre las personas, entonces vamos a crear herramientas legales para que la gente no pelee tanto o no peleen tanto después. Hoy en día, Tikkun Olam no significa esto y mucha gente que viene desde la ortodoxia critican eso. Dicen, Tikkun Olam, eso es un invento de los reformistas. Hay muchos inventos. La Kabbalah es un invento, Gedolei Hador es un invento, Das Teure es un invento. Hay muchas cosas hoy en día que son inventos. Hay inventos buenos y hay inventos malos. Tikkun Olam, en mi opinión, es un buen invento. Es un buen concepto. ¿Qué es Tikkun Olam? Tikkun Olam significa arreglar el mundo. Y esto puede incluir muchas cosas. Tikkun Olam puede significar, o sea, en el lenguaje rabínico, Tikkun Olam tenía un nombre diferente, se llamaba Gemilut Hasadim. Recordarán lo que dice en el Pirkei Avot, Shimon HaTzadik, Al Shlosha Devarim HaOlam Omed, Al HaTorah, Al HaAvodah Ve'al Gemilut Hasadim. Sobre tres cosas el mundo se sostiene, sobre la Torah, sobre el servicio divino, esto es ya sea el templo o la oración, y sobre las obras de amor. Tikkun Olam. Gemilut Hasadim, alimentar a los pobres, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos, proveer para las novias, ayudar a los demás. ¿Por qué entonces decir, pues tenemos una palabra fantástica para Gemilut Hasadim, para esto? Entonces, ¿por qué tenemos que inventarnos este concepto de Tikkun Olam? Es innecesario, tenemos una buena palabra, un buen concepto, porque Tikkun Olam, en mi opinión, es algo nuevo, es un concepto nuevo porque un concepto nuevo es necesario. ¿A qué me refiero? Gemilut Hasadim, entendido entre los rabinos, era una cuestión local. Gemilut Hasadim es cuando mi vecino necesita plata porque se le enfermó la mamá y no tiene plata y viene y me pide plata y yo le presto plata. Eso es Gemilut Hasadim. Cuando la persona en mi sinagoga se le rompió el pie y no puede bajar las escaleras, entonces yo voy, le cocino y le llevo la comida hasta el segundo piso. Eso es Gemilut Hasadim. Hay interacción personal. Y hoy en día vivimos en un sitio donde definitivamente hace falta Gemilut Hasadim. Y creo que eso es en parte una de las cosas muy atractivas del judaísmo. Especialmente en los Estados Unidos, no tanto en América Latina. En América Latina todavía a la gente le entusiasma mucho este concepto de que el judaísmo es verdadero y más verdad que en las otras religiones. Eso es lo que motiva a mucha gente. Pero en Estados Unidos es una cosa un poco más relativista, lo cual, en mi opinión, no es algo malo. Me parece muy bueno también. Tiene sus cosas muy buenas. Lo que en muchos casos llama la atención del judaísmo a la gente es eso, es esa noción de que Gemilut Hasadim es una comunidad que se ocupa de ella misma. Donde si yo me enfermo, me van a visitar. Si yo me voy a tener problemas, me van a ayudar. Una noción de tribu, que eso se ha perdido mucho hoy en la sociedad contemporánea norteamericana. La gente vive muy sola, muy sola. No hay formas ya grupales. Entonces, Gemilut Hasadim es muy personal. Pero nosotros también vivimos en un mundo interconectado muy grande, donde nos hemos dado cuenta, de que nuestras acciones tienen
consecuencias globales. Y creo que la mejor forma de expresarles esto es con un poema que esperemos pueda encontrar. Es un poema del poeta israelí Yehuda Amichai. Es un poeta contemporáneo. Es un poema un tanto hereje, pero es un poema, un poeta de Jerusalén que habla sobre, se llama El diámetro de la bomba, para entender Tikkun Olam. El diámetro de la bomba era de 30 centímetros y el diámetro de su destrucción de unos 7 metros. Y alrededor de eso, en un círculo mayor de dolor y de tiempo, están diseminados 2 hospitales y un cementerio. Pero la joven mujer que fue enterrada en el lugar del cual vino, a una distancia de más de 100 kilómetros, agranda el círculo considerablemente. Y el hombre solo que está llorando la muerte en un país lejano, incorpora el círculo al mundo todo. Y no voy a hablar del llanto de los huérfanos, que alcanza el trono de Dios, y desde allí hace el círculo infinito y sin Dios. ¿Okay? Entonces es un poema muy fuerte, pero que nos muestra y que expresa el nivel de conexión global que tenemos hoy en día. Nuestros ancestros no estaban acostumbrados a pensar de esa manera. Javerim, cuando ustedes vieron las noticias de Barcelona, de que alguien había cometido un atentado terrorista en Barcelona, matando 14 personas, ¿es algo que ustedes sienten propio? Espero que cuando ustedes hayan visto las imágenes de Charlottesville de nazis marchando, las sientan propias. Y cuando ustedes vean imágenes de hambruna en el este de África, las sientan propias. Y cuando ustedes vieron las imágenes de dolor del tsunami en Japón o en Filipinas, las sientan propias. ¿Ok? Porque hoy en día, por esta conciencia global que tenemos, somos conscientes de que el diámetro del dolor humano es muy grande. Y de que no hay forma de mandarle sopita a todo el mundo. Y ahí es donde entra esta noción de Tikkun Olam. El Tikkun Olam es es como Gemilut Hasidim, pero llevada a un nivel global o a un nivel muchísimo más amplio del que habíamos podido pensar alto. En efecto, es un concepto, yo diría, en un buen sentido, mesiánico, no mesiánico como estos que se disfrazan de Power Rangers y bailan, sino mesiánico en el sentido de redentivo. O sea, cuando los profetas de Israel pensaban sobre la humanidad, sobre la redención de la humanidad, verdaderamente lo veían como algo global. Y es algo que nos hemos demorado 25 siglos y necesitado el Internet y la televisión y la prensa internacional para verdaderamente desarrollar esta noción global de responsabilidad. Yo tengo responsabilidad por gente que se está muriendo de hambre en África. Y esto se ha vuelto aún más notorio, no solo en temas sociales, sino en temas ecológicos. Yo manejando mi supercamioneta en los Estados Unidos, estoy creando problemas ecológicos en Australia. Y una vez yo tengo acceso a esa noción global
de interconexión ética, de interconexión ecológica, entonces tengo que tener una reacción judía. Creer que el judaísmo es una cuestión completamente local, en mi opinión, es provinciano. Sí, nuestros ancestros no tenían esta noción global. Nosotros sí la tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a expandir nuestra noción de mitzvah para llegar a todo el mundo? Para hacer mitzvot en un esquema global. ¿Ok? Y es un esquema global que incluye a todo el mundo. Porque aquí no solamente estamos hablando de mis vecinos mexicanos, colombianos. No solo estoy hablando del pueblo de Israel, ya sean mis vecinos judíos locales y mis vecinos no tan locales. No solo estoy hablando de mis vecinos no judíos, sino que estoy hablando de toda la humanidad. 7 billones de imágenes de Dios, caminantes y parlantes y sufrientes y murientes y vivientes, que estamos responsables el uno por el otro. Y si expandimos el círculo, somos responsables el uno por el otro con todas las especies vivas del planeta, porque como especie dominante, si nosotros nos tiramos el planeta, nos lo tiramos para las vacas y para las mariposas y para las ballenas y para, si quedan ballenas, los rinocerontes y las hormigas. Tikkun Olam. Y en mi opinión, Tikkun Olam es un desarrollo muy natural y profundamente judío. Y ahora, no les voy a decir que Tikkun Olam es fácil. Tikkun Olam es una mitzvah tremendamente difícil, es una mitzvah tremendamente frustrante. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden, ustedes asalariados en México, en Colombia, en los Estados Unidos, no van a poder resolver las crisis de hambruna en África, no van a poder liberar los presos políticos en Corea del Norte, no van a resolver el conflicto israelí-palestino, no van a prevenir ataques terroristas en el norte de Europa, no van a resolver la miseria en las barriadas de Río y de Ciudad de México y de Medellín. Pero, y es la parte frustrante, pero lo aleja Melajá Ligmor, veía ta ben Jorim leit pater mimena. No eres tú, no estás obligado a terminar la labor, pero no eres libre de librarte de ella. Sí, mi primera obligación es hacia aquellos que están más cerca de mí, mi familia, mi comunidad, mis hermanos judíos. Como en el poema de Amihai tenemos círculos concéntricos, pero mi responsabilidad no termina jamás. Mi responsabilidad abarca todo el mundo, y esa es una conciencia que es reciente. Esta conciencia global de Tikkun Olam es una conciencia reciente, pero es algo que a mí me llena de tremendo optimismo, porque eso significa que después de 25 siglos finalmente estamos entendiendo un poquito lo que decían Jeremías, Isaías, Amós, que eran profetas de Israel, gente que hablaba con Dios, y su noción era global, su noción de una humanidad unificada, una humanidad que viviera verdaderamente este valor de que todos somos hijos de Dios, de que todos somos hechos imagen y semejanza de Dios. Y esto es algo que nosotros apenas estamos entendiendo a los trancazos, y por Facebook, por Twitter. Complicado, todavía nos falta, creo que tal vez nuestros nietos, pero eso a mí me da mucha optimismo de que estamos cada vez más cerca, porque al menos ahorita tenemos el hambre y la necesidad de lograr un Tikkun Olam, una reparación del mundo. Y es una reparación que es el propósito de
vida como judíos individuales y colectiva, que es Geulah, la redención del mundo. Entonces, creo que ya estamos desarrollando la serie de herramientas mentales y tecnológicas, Dios quiera espirituales también, para poder comenzar este propósito final del judaísmo. Queridísimos Javerim, Javerot, que tengan una muy buena noche. Próxima clase terminamos el tema de la ética con una exploración de ciertas mitzvot como la Sedaká, Bikur Jolim, como ejemplos de Gemilut Hasadim. Y luego tendremos 3, 4 clases sobre Israel y luego 3, 4 clases sobre democracia y judaísmo, y con esto terminamos este curso. No se les olvide, próximo miércoles 6:30 de la mañana, nuestro Minyan virtual, hora Colombia, hora Ciudad de México, y esa misma tarde, en esa misma noche, 9:30 p.m. hora Colombia, hora México, este miércoles, bueno, miércoles del 2017, estamos en agosto del 2017, para aquellos que oyen esto en diferido, comenzaremos nuestra Selijot y el estudio de Masejet Sukkah, todas las noches, 10 minutos, 15 minutos, luego la Selijot, y luego, bueno, les estaré poniendo más en la página. Javerim, que tengan una muy buena noche. Shalom, shalom. Lehitraut.